estar compartiendo por acá con ustedes este espacio. Como les contaba Digna, yo estoy desde acá, desde la oficina en Costa Rica. Bueno, en este momento estoy desde mi casa, porque este es el nuevo normal en el que estamos, ¿verdad? Que estamos así un poco a la distancia, pero bueno, muy emocionados de compartir con ustedes algunas de las experiencias que desde Porter Novelli Centroamérica estamos desarrollando también para nuestros clientes en el tema específicamente de comunicación interna, que como ustedes sabrán, pues también ha cambiado muchísimo a raíz de toda esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Regálenme un segundo nada más. Y con muchos de nuestros clientes hemos tenido que enfrentar esta pregunta, si estamos listos para el siguiente paso, es decir, ya tenemos casi 3 meses en medio de esta crisis sanitaria, donde las empresas han tenido que reinventarse, repensar sus acciones, y muchos clientes se preguntan, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo nos adaptamos? Sobre todo porque aún el futuro sigue siendo muy incierto, dependiendo del país donde estemos, pues habrán algunas diferencias, pero lo cierto es que casi que desde cualquier mercado estamos experimentando los mismos retos en el sentido de aún no sabemos a ciencia cierta qué viene, cómo esto se va a transformar, pero eso no aleja la realidad de que tenemos un negocio que gestionar el día de hoy, ¿correcto? Y sé que nos acompañan muchísimos profesionales de comunicación el día de hoy, que seguramente pues han tenido que enfrentarse también a esta disyuntiva de cómo cambia ese plan de comunicación interna, porque probablemente ninguno de nosotros está trabajando con el plan que tenía mapeado en enero 2020 y ha tenido que cambiarlo de forma importante. De manera que ¿cuál es el reto que vemos hoy? Todas las empresas, independientemente del sector al que se dediquen, de la industria en la que se desempeñen, están teniendo que tomar decisiones de negocio estratégicas, en algunos casos muy complejas, muy duras, para poder proteger esos factores críticos que les permitan seguir operando, funcionando, asegurar la supervivencia del negocio, asegurar que van a continuar teniendo a sus colaboradores o también teniendo que decidir a cuánta gente dejó ir, cómo, de qué forma, etcétera, ¿no? Y creemos que en comunicación interna debemos operar con esa misma lógica, es decir, tenemos nosotros también desde la comunicación una función muy importante que es cómo acompañamos al negocio para que pueda atender esos retos y le ayudemos también a proteger esos factores que son críticos. Entonces, en ese sentido, esta charla básicamente vamos a tener 3 puntos que queremos compartir con ustedes. El primero tiene que ver con que en tiempos de crisis, de alguna forma ya se nos va planteando la necesidad de dejar de pensar en la crisis, es decir, tenemos que empezar a plantearnos también, bueno, ¿qué viene ahora y cómo acompañamos a nuestra gente para navegar hacia este futuro que aún nadie tiene resuelto? El segundo punto que queremos abordar es identificar cómo la comunicación interna nos puede ayudar, puede ser esa herramienta habilitadora para qué, para alcanzar esas nuevas metas del negocio que ahora mismo estamos reconfigurando, para acompañar al negocio y garantizar su continuidad y también preocuparnos por las personas de las organizaciones en ese proceso. Y un tercer punto que tiene que ver en visualizar a nuestra gente, nuestro talento humano, desde esa figura de los embajadores de marca y evaluar como un equipo comprometido que esté informado va a ser clave para el futuro. Así que bueno, no me voy a detener mucho acá en este tema de crisis porque creo que para todos es súper conocido. Sin embargo, me gustaría puntualizar un par de cosas antes de que entremos de lleno en el tema de comunicación interna. Sabemos que COVID-19 nos cambió las reglas a todos, lo cambió a nivel global, localmente, hay un entorno de disrupción total. Las personas estamos también experimentando sentimientos de pérdida en distintos grados. Ya hay muchos expertos, psicólogos organizacionales que están hablando de que estamos enfrentando una especie de luto global con todas las etapas que eso significa. Sabemos también que el bienestar personal y organizacional está bajo amenaza. Nuestra zona de confort cambió absolutamente. Ya en la región, antes de COVID-19, estábamos enfrentando situaciones económicas muy complejas y esta crisis sanitaria pues ha venido de alguna forma también a acrecentarlas y a profundizarlas. De manera que las necesidades de nuestra gente en las organizaciones también han cambiado como consecuencia de esta crisis. Y aunque suene un poquito cliché, creo que hoy más que nunca nos necesitamos unos a otros. Es decir, la empresa necesita de su gente,
de su gente al 100, de su gente dándolo todo, de la gente con buen desempeño. La gente necesita de su empresa también. Hoy vamos a hablar un poquito alrededor de cuáles son las necesidades de las personas. Y esto me lleva a apuntar lo siguiente, y es que ya tenemos que empezar a tomar esa conciencia de que la normalidad es lo que tenemos hoy. Es decir, no podemos seguir esperando a que la crisis pase o aminore de alguna forma para nosotros continuar nuestra vida, sino que realmente la normalidad es lo que tenemos hoy, con los recursos que tenemos hoy, con los retos que tenemos hoy, con la gente que tenemos hoy, y entre antes aceptemos eso, va a ser muchísimo mejor para la organización. Entonces acá se trata de ver, bueno, cómo nosotros desde comunicación interna podemos aportar a ese proceso, de que veamos esta realidad que tenemos hoy, cómo la gestionamos, cómo seguimos hacia adelante. Tenemos muchos retos, pero lo cierto es que también en todas las organizaciones contamos con mucho talento, con gente que está comprometida, con gente que quiere lo mejor para sus familias, para su empresa, para sus países, y ese capital tenemos también que aprovecharlo y darle herramientas a las personas. Y desde comunicación creo que tenemos una gran capacidad de aportar muchísimo valor. ¿Cuál sería el primer consejo o tema, digamos, que ha surgido en toda esta situación con las empresas? Lo primero es que necesitamos reenmarcar la conversación. ¿Y a qué me refiero con esto? Si ustedes se dan cuenta, desde hace semanas, ya casi meses, estamos constantemente con un discurso del distanciamiento social. Los medios hablan de distanciamiento social, las organizaciones hablan de distanciamiento social. Sin embargo, eso tiene un efecto muy importante a nivel mental en las personas. ¿Por qué? Porque nuestras palabras construyen realidad. Y el hecho de plantear un distanciamiento de carácter social nos puede hacer sentir aún más aislados de lo que ya estamos a raíz de esta crisis. Entonces resulta muy importante que empecemos a cambiar eso. ¿Cómo cambiamos eso? Que empecemos a hablar de distanciamiento físico. Distanciamiento físico, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque somos seres muy sociales. Es decir, probablemente ahora muchos de nosotros estamos extrañando, no sé, ir a hacer fila al cine y la gente alrededor y no tener esa preocupación. Algo que dábamos tan por sentado, hoy si se quiere lo extrañamos. Somos seres muy sociales. Entonces, por eso es importante empezar a alejarnos de ese discurso de distanciamiento social y que hablemos de un distanciamiento físico con conexiones sociales y emocionales que hoy son más importantes que nunca, y que las organizaciones tienen una necesidad de impulsar esas conexiones, porque a lo mejor hoy tenemos equipos de trabajo que están en su mayoría desde la casa, o tenemos aún equipos comerciales en calle, pero tenemos algunas personas de la organización, digamos, con esa distancia física. Entonces, como organización tenemos que procurar alimentar, nutrir esas conexiones sociales y emocionales, porque eso también es lo que nos va a permitir avanzar. Y eso de alguna forma, pues nos requiere repensar nuestras acciones. ¿Para qué? Nuestras acciones de comunicación interna en este caso, para atender y acompañar las necesidades puntuales de las personas, que vamos a ver más adelante cuáles son, contribuir con su bienestar, y de alguna forma también que desde la comunicación nosotros podamos promover ese acercamiento emocional, ese trabajo colaborativo que hoy va a ser más importante que nunca, ¿verdad? Porque el negocio tiene unos retos muy grandes, entonces necesitamos que equipos que se puedan comunicar bien, que puedan funcionar bien, aún estando a distancia, y eso va a ser fundamental. Entonces acá la pregunta es, bueno, ¿cómo nosotros podemos promover bienestar al tiempo que tomamos en cuenta las necesidades actuales de las personas? Entonces, empecemos por comentar un poquitito, ok, ¿cuáles son esas necesidades actuales? En las últimas semanas hemos estado, pues, desde la agencia, con nuestros colegas, con nuestros clientes, explorando qué necesita la gente de su organización en este momento. Hace un par de semanas, de hecho, tuvimos un summit global de Porter Novelli conducido desde Nueva York, y se hablaba muchísimo de esto, de cómo la organización necesita poner también en el centro de sus acciones de comunicación interna las cosas que la gente quiere escuchar de su empresa, lo que necesita saber en este momento. Y eso, ¿cómo lo podemos ver? En primer lugar, las personas necesitan confianza, ¿ok? Estamos en un momento donde nuestra zona de confort ya se fue, no existe, ha cambiado. Entonces, las personas necesitamos varias cosas desde el ámbito de la confianza. Necesitamos saber que existe un liderazgo claro en la organización, aun cuando sabemos
que nadie tiene todas las respuestas, que la organización está navegando por un valle de incertidumbre, si se quiere, pero necesitamos ver esos liderazgos claros, con un trabajo enfocado, donde la organización esté manejando las expectativas que surgen, donde tengamos un espacio para manejar las emociones negativas, porque lo cierto es que prácticamente todos en un momento u otro, con más o menos intensidad, hemos experimentado emociones negativas debido a esta crisis. Confianza también en relación con temas que hoy son críticos, la salud, la seguridad y la higiene. ¿Qué está haciendo mi organización por procurar un espacio donde yo pueda estar bien? Y si estoy aún desde casa y si la empresa está cerrada, ¿qué acciones va a tomar la empresa en el futuro para asegurar esto? La gente también necesita acompañamiento. Las personas reportan que necesitan saber que sus organizaciones tienen un interés genuino en su bienestar, que hay una preocupación por la gente, por los equipos, que se le están dando los recursos y la preparación adecuada. Esto porque es muy importante. Puede ser que hayamos tenido que enviar a nuestro personal a casa. Bueno, cuentan con la computadora, los accesos. De repente había gente que su trabajo depende de utilizar cierto sistema, que utilizarlo desde casa puede ser un poco más complejo. Tal vez nunca se habían tenido que enfrentar a esta situación. Entonces, por supuesto, eso genera mucha incertidumbre, puede generar mucha incertidumbre en las personas. Entonces, la organización tiene que asegurarse que le está dando a la gente pues esos recursos y preparación adecuada para que ahora puedan asumir sus funciones desde otro espacio, que en este caso es su hogar. Y con eso también viene una conversación importante alrededor de, bueno, la empresa reconoce que yo estoy teniendo múltiples roles en el mismo espacio físico, es decir, yo estoy aquí en mi casa, trabajo para esta empresa, pero además estoy a cargo del cuidado de niños, tengo más personas en casa, hay que hacer labores en casa, es decir, y todo eso está sucediendo en el mismo espacio físico. Entonces, eso puede generar unas presiones en los colaboradores que la empresa tiene que ser consciente y sensible de esa situación, lo cual también va a traer en el futuro no muy lejano otra conversación, o ya mismo está sucediendo una conversación relacionada con nuestro derecho a la desconexión. Es decir, yo trabajo de 8 a 6, a las 6 cierro mi computadora y tal vez en el pasado si alguien me quería pedir algo, yo le decía, compañero, compañera, qué pena, ya salí de la oficina, voy de camino hacia mi casa, mañana con mucho gusto le apoyo, pero hoy a las 6 yo cierro y sigo en mi casa, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese tema de que aun cuando yo esté en el mismo espacio físico todo el día, no quiere decir que estoy todo el día dedicado al trabajo? Y esa conversación también habrá que tenerla en el futuro y debe también ser un tema de reflexión, si se quiere, dentro de las organizaciones. Y un tercer punto también que la gente necesita, que tiene que ver con la visión de futuro. El futuro siempre ha sido incierto, es decir, nadie tiene la bolita mágica para saber qué va a pasar. Hoy eso está aún más comprometido que nunca, pero aún así, las personas necesitamos saber que hay algo más allá de toda esta situación. ¿Cómo se puede expresar eso desde la organización? Saber que la organización tiene un aprecio por mis fortalezas y mis habilidades porque reconoce que ese valor que yo traigo a la mesa lo va a necesitar en el futuro para esa recuperación económica, para esa transformación del negocio. La gente también necesita comprender el para qué de las acciones que va a tomar la empresa de cara al futuro. Si, por ejemplo, estoy en una organización que ha decidido ampliar su esquema de trabajo, ya con o sin COVID, porque se dio cuenta de que el teletrabajo está funcionando, de que puede hacer una reducción de costos en espacio físico para poder sostener a su planilla el mayor tiempo posible. Si se están tomando esa clase de decisiones, que la comunicación que le llegue a la gente no sea solamente vamos a ampliar el esquema de teletrabajo. Probablemente la gente va a agradecer muchísimo saber para qué. Ah, bueno, es que la organización identifica que pueden haber unos ahorros de costos y eso nos permite mantener a la mayor cantidad de personal posible, ¿verdad? La gente quiere entender ese para qué, quiere esa transparencia. También necesitamos saber que hay una dirección y un futuro inspirador y entonces ahí hay una responsabilidad muy grande de los líderes de la organización de cómo damos esa visión de futuro a nuestra gente, porque además la gente quiere sentirse implicada, es decir, yo quiero saber que soy parte de ese futuro. Y tal vez esto puede ser un tema muy complejo, porque a lo mejor hoy la empresa tiene el 100% de su personal, a lo mejor en 3 meses no va a ser así.
Entonces ahí es donde tenemos el reto de que desde comunicación podamos realmente establecer esos canales, esos vínculos con información muy asertiva, también sin falsas expectativas, ¿verdad? Mucho cuidado con ese tema, pero que podamos de alguna forma trasladar esa visión de futuro inspirador, de que va a haber algo más allá y después de esto para las personas que trabajan con nosotros. Y eso me lleva al siguiente tema, que ya hablamos un poco de cuáles son las necesidades de las personas con relación a sus organizaciones. Hablemos ahora un poquito de cuáles son esos pilares del bienestar. Es decir, todos nosotros podemos experimentar bienestar en más o menor medida. Hay una serie de pilares que son básicos para ese bienestar. Acá me permito tomar este modelo que nace del trabajo de Martin Seligman, que es un reconocido psicólogo pionero en los temas de psicología positiva, un proyecto que más tarde fue también tomado por The Wellbeing Lab, que le agregó un pilar más a esto que vamos a ver hoy y que a mí particularmente es un modelo que me gusta bastante porque nos muestra de forma muy clara cómo se puede ver nuestro bienestar y dónde puede estar comprometido en algún momento. El primer pilar tiene que ver con las emociones positivas. Nosotros somos seres sociales que parte de nuestro bienestar viene de las emociones positivas que nosotros podemos experimentar. Y por supuesto que nosotros en el trabajo podemos experimentar esas emociones positivas. ¿Cuál es el reto que tenemos acá? Que tal vez ya no estamos juntos todos físicamente. Entonces tenemos que ver cómo podemos impulsar esas emociones porque además nos van a permitir impulsar la recuperación del negocio, la recuperación de nuestros espacios cuando regresemos finalmente a las oficinas, porque probablemente, aunque lleguemos a ese momento del regreso, ya la dinámica va a ser distinta de la forma en la que saludamos, cómo hacemos las reuniones, ¿verdad? Ahí van a haber muchos cambios, entonces necesitamos identificar cómo podemos impulsar emociones positivas referentes al trabajo. El tema de compromiso también tiene que ver mucho con el bienestar de las personas. Si yo me siento comprometida con mi trabajo, me voy a sentir mejor. ¿Y cómo se expresa ese compromiso? A través de la posibilidad que tenemos de desarrollar, de practicar, de utilizar frecuentemente nuestras fortalezas y habilidades. Entonces, ¿qué puede hacer la organización? Identificar cómo está trabajando con su personal, si se está tomando el espacio para que la gente sienta que está utilizando esas fortalezas, que yo como organización las estoy apreciando. ¿Por qué? Porque eso va a alimentar el compromiso de las personas. Otro pilar muy importante también tiene que ver con las relaciones significativas que nosotros podemos tener en nuestro lugar de trabajo. Y esto no necesariamente quiere decir que todos vamos a ser súper amigos, porque no necesariamente va a suceder esto, aunque sí es verdad que las personas que reportan que tienen amigos en su lugar de trabajo experimentan un mayor grado de bienestar, pero esas relaciones significativas también tienen que ver con esas conexiones con colegas donde sentimos que estamos avanzando en los proyectos, que estamos trabajando bien, que estamos produciendo resultados, ¿verdad? Puede ser que nosotros no necesariamente somos muy amigos, pero trabajamos bien. Entonces, eso se convierte en una relación significativa. También otro pilar importante es el sentido y es esa conexión que tenemos con algo más grande que nosotros, sentir que el trabajo que hacemos está ligado a un impacto mucho mayor y que trasciende la organización y que va a estar muy de la manita con este siguiente pilar, que es esa sensación de logro. Nosotros necesitamos saber que estamos alcanzando metas, que estamos alcanzando logros que son significativos para nuestro desarrollo personal y profesional y que esto se expresa en esa habilidad también y posibilidad de hacer el mejor trabajo posible, ¿ok? Y eso me lleva al sexto pilar, que fue el que agregó este proyecto de Wellbeing Lab, que tiene que ver con la salud y la salud pensándola como como un habilitador esencial. ¿Por qué? Porque si mi salud, ya sea física, mental, incluso financiera, falla, probablemente mi bienestar va a estar muy comprometido o me va a ser más difícil reportar esa sensación de bienestar, ¿cierto? Y justamente en estos momentos de COVID-19, pues el tema financiero sabemos que se las trae, ¿verdad? Porque estamos en economías
que han estado muy golpeadas antes de esta crisis. Ya teníamos, creo que en general en Centroamérica, situaciones muy retadoras a nivel económico y ahora lo van a hacer posiblemente más porque a nivel de empleo pues tenemos también mucha informalidad, hay temas de desprotección, de baja inversión social, retos de los negocios, reducciones que experimentan en sus ingresos. Entonces, bueno, por ahí hay un componente también importante que tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo nosotros desde comunicación, ya para ir aterrizando, de qué hacemos específicamente, cómo nosotros hacemos para cuidar esas necesidades de las personas, sumarle a su bienestar? ¿Qué hemos hecho en estas semanas? Lo primero es un momento para escuchar. Es un momento para escuchar a la gente, saber qué piensan, cómo se sienten, cómo están viviendo este momento crítico. Es un momento también, por ejemplo, ahora mismo para diagnosticar si hemos estado ya por 2, 3 meses tomando acciones para, por ejemplo, mantener el engagement de la gente, a pesar de que estén a distancia. Bueno, podemos diagnosticar qué efectos han tenido esas acciones, evaluar los formatos, las narrativas, qué tema ya se agotó, qué tenemos que reinventar para estas próximas semanas. Muy importante también que segmentemos las audiencias internas para identificar necesidades particulares. Probablemente las preocupaciones de un equipo comercial que sigue en la calle relacionadas con la salud, la seguridad y la higiene van a ser mucho mayores de alguien que tal vez esté trabajando desde su casa. Entonces tenemos que también entender cuál es la composición de nuestros colaboradores en términos de sus funciones, del espacio físico donde están, para poderles dar un contenido que sea apropiado y que les sume valor. Es un momento también, a pesar de que estamos, ¿verdad? Como en este tema tan crítico, pues también planear y ser muy transparentes a partir de toda esa información que estamos recogiendo desde la organización. ¿Para qué? Para que realmente podamos utilizar la comunicación interna como una herramienta habilitadora y que vayamos mucho más allá de una función informativa, porque muchas veces comunicación interna, porque también hay otras prioridades dentro de los departamentos de comunicación y en general hay mucho volumen de trabajo y solemos ser pocas personas en los departamentos y demás, a veces nos quedamos gestionando los canales, los mensajes, viendo temas de diseño, por ejemplo, pero necesitamos ir en estos momentos, especialmente mucho más allá de esa función meramente informativa y que empecemos también a sumar valor, por ejemplo, en la comunicación intrapersonal, que no es otra cosa que ese diálogo que tenemos con nosotros mismos 24 horas al día, 7 días a la semana y que puede ser útil o inútil y que está bajo nuestro control, pero nosotros también podemos darle herramientas de valor a las personas para que mejoren esa comunicación intrapersonal. Es momento también para sumar valor en esa comunicación que se da entre los equipos y que eso nos permita sacar adelante los retos del negocio. En definitiva, ¿qué nos permite esto? Un approach de este tipo, mejorar esa dinámica de comunicación entre los miembros de la empresa, que nosotros también podamos incidir en esa construcción o transformación de una cultura organizacional que hoy necesita ser más resiliente, donde necesitamos gente full comprometida, que podamos también incrementar ese compromiso de nuestros colaboradores, que puedan tener su mejor desempeño posible. ¿Por qué? Porque la organización hoy necesita que la gente no esté al 100, sino al 150. Pero ¿qué pasa si la gente, por toda esta situación, hoy se siente mucho más abajo? ¿Cómo cerramos esta brecha? ¿Cómo sumamos valor desde comunicación para que la gente pueda elevar ese estado, ¿no? También importante cuando trabajamos estos temas, por ejemplo, con nuestros clientes, de ayudarles con herramientas para mejorar su comunicación intrapersonal, para mejorar su nivel de autoconciencia, que es un pilar fundamental de la inteligencia emocional. Estamos también contribuyendo con mejorar el perfil de empleabilidad de las personas. ¿Por qué? Porque las personas van a crecer desde un ámbito también personal. Entonces, eso es súper importante para el negocio, pero también para ellos, y porque esto les queda hoy y se lo llevan consigo una vez que continúan a su siguiente reto profesional. Y que de alguna forma nosotros también empecemos a sumar de manera mucho más activa a que esta transición transcurra y nos apalanquemos en esas fortalezas de la gente y que desde comunicación podamos de nuevo, la idea es darles herramientas muy prácticas que ellos puedan utilizar y que les permitan mejorar también su desempeño, su comunicación y esto va a ser sin duda un beneficio para todos. Entonces,
¿Cómo hacemos eso? Aquí lo que hacemos es darle un poquito la vuelta a la pirámide, es decir, ya no es lo que la organización quiere contar, le traslada a los equipos y se cascadea hacia abajo en toda la organización. Más bien vamos primero con las personas, entender qué necesitan, cómo se sienten, cómo están pasando esta transición, cómo está su bienestar, y podemos ver esa foto inclusive a nivel organizacional, para que así podamos darles un contenido, unas herramientas prácticas y de valor que empiecen a utilizar, y que ese impacto positivo se refleje de las personas hacia los equipos y hacia la organización en su conjunto. E incluso vamos a ver en el tercer punto de esta charla cómo elevamos eso aún más y lo llevamos de cara hacia nuestras audiencias externas, que también son muy relevantes, y desde comunicación interna podemos también empezar a potenciar mucho más el valor de nuestras marcas. Entonces, con esa filosofía, pensemos primero en las personas. ¿Por qué? Porque el bienestar personal va a ser crucial para lo que sea que traiga ese nuevo normal, ¿verdad? Que ya hemos escuchado muchísimo. Necesitamos crear esos entornos donde seguimos produciendo, donde necesitamos seguir siendo buenos en nuestro trabajo, aportando resultados. Desde los equipos es importante ver, bueno, cómo nos acercamos más, cómo hacemos para conocer lo que hace el otro, para entender cuál es su contribución, porque muchas veces en el día a día eso se pierde, o no nos da tiempo, o estamos un poquito en la burbuja de nuestro equipo y nos cuesta, ¿verdad? Tener esa visión un poco más panorámica, y que podamos realmente fomentar el trabajo colaborativo, la inteligencia colaborativa, y darle espacio incluso a la vulnerabilidad y la confianza. Esta es una oportunidad de oro para fortalecer la empatía, y va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque todos estamos pasando por esta situación. Es algo sin precedentes, porque todos estamos a la vez en esta situación, ¿no? Y desde los liderazgos también tiene que ver cómo nosotros nos podemos relacionar de forma mucho más cercana con los equipos, y que ese entorno virtual no sea una excusa, sino más bien una herramienta para acercarnos a las personas. Nos pasó de hecho con un cliente nuestro que, ya viendo, digamos, después de 1 o 2 meses de trabajo, de estar en ese engagement con los equipos a distancia, se dieron cuenta de que estaban reportando mayores niveles de compromiso que antes de la crisis. Es decir, nosotros podemos tomarnos esto de verdad como una oportunidad para reinventar ese ambiente, ese compromiso, esa cultura positiva dentro de las organizaciones. Entonces, específicamente, ¿cómo hemos hecho esto? ¿Qué herramientas hemos utilizado? Con las personas, sin duda lo que les decía, de diagnosticar, de entender cuáles son las necesidades, de darles herramientas para que puedan utilizar sus propios recursos, como por ejemplo, herramientas para mejorar su comunicación intrapersonal, para manejar momentos de estrés, para manejar situaciones de ansiedad, que pueden ser temporales, pero que si las dejamos escalar, pueden volverse incluso limitantes para las personas, y que con estas herramientas también puedan mejorar tanto esa comunicación intrapersonal como su inteligencia emocional, y que inclusive les demos un espacio para reconocer cuáles son las emociones que estamos teniendo en el lugar de trabajo, qué emociones queremos evitar al máximo, y qué podemos hacer desde nuestro ámbito personal y luego con los equipos para evitarlas, y reconocer también cuáles son las fortalezas de las diferentes personas. Con los equipos, acá les diría que lo principal ha sido tener un foco en los líderes, porque la figura del líder ahora mismo está en una posición muy compleja, y sobre todo pensemos ahora mismo en los mandos medios. ¿Por qué? Digamos que yo soy una persona que tiene 20 personas a cargo. Normalmente tengo a 2 o 3 experimentando alguna dificultad en la vida, y entonces pues están un poquito más bajos anímicamente, su desempeño, etcétera. Pero es que ahora tengo a los 20 en esa posición. Y además, yo mismo como líder también estoy pasando por esa situación. Y además tengo unas presiones de la organización, porque el negocio está enfrentando retos muy complejos. Entonces, por ejemplo, nos ha pasado con clientes donde los líderes se sienten incluso un poquito abandonados, porque están con la presión de sus superiores, están con la presión de los equipos, y ellos mismos están teniendo un momento difícil. Entonces, ¿qué herramientas le damos a los líderes para que puedan tener esas conversaciones con sus equipos, los puedan ayudar a manejar esas emociones negativas, y el líder también pueda hacerlo, al tiempo que intentan
sacar todas las tareas del negocio, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer desde comunicación? Bueno, también ayudarlos con esas herramientas a identificar, por ejemplo, barreras de comunicación que podrían estar experimentando, porque ahora hay más teletrabajo que antes, por ejemplo, o también cómo creamos espacios para fomentar esa inteligencia colaborativa, porque ahora mismo necesitamos pues realmente estar muy sintonizados con las necesidades del negocio e intentando identificar vías de acción, posibles soluciones, ¿no? Y desde los liderazgos, tareas importantes. Y aquí vuelvo e insisto, y probablemente insistiré un poquito más de cara hacia el final de la charla, escuchar es fundamental que los líderes, digamos, en los mandos ya más altos de la organización, escuchen a sus líderes, escuchen a los equipos, repensar también el lenguaje. De nuevo, nuestras palabras construyen nuestra realidad, cómo nosotros podemos empezar a tener un diálogo más constructivo, no caigamos en un tema de positivismo que ahora mismo pues nadie necesariamente se creería porque estamos en esta situación que resulta muy crítica, pero sí identificar cómo nuestro discurso puede ser útil o inútil. No llamémoslo malo ni bueno. ¿Está siendo útil o está siendo inútil para nuestros propósitos? Es importante un tema también de transparencia. Va a ser una oportunidad de oro para que las organizaciones trabajen muchísimo más sobre sus valores, sobre su propósito. De hecho, ya hay muchísimas conversaciones alrededor de que las organizaciones que van a lograr sortear esto y salir fortalecidas hacia el futuro van a ser aquellas que realmente estén muy sólidas sobre sus valores y sus propósitos organizacionales. Y en definitiva, creo yo también que esto es una oportunidad para tener organizaciones muchísimo más humanas, ¿verdad? Y que tengamos ese permiso de conversar de los temas que nos están afectando a todos. Tuvimos, de hecho me viene a la mente un ejemplo muy bonito con uno de nuestros clientes donde el CEO pues un poco le estaba comentando al equipo que viene, pues ahora después de todo esto van a tener esquemas más amplios de teletrabajo, para intentar también reducir costos en espacio físico y tal. Entonces, en el momento de las preguntas, un colaborador le dice al CEO, vea, yo entiendo eso, pero es que entienda que también a mí me está resultando muy difícil trabajar desde mi casa. O sea, no puedo, no me gusta, quiero volver a la oficina, estoy desesperado por volver a la oficina. Y fue muy bonito porque el CEO lo escuchó, realmente empatizó con eso, se identificó con eso y le dijo, vos sabes qué, vieras que yo también estoy harto de trabajar desde mi casa, a veces me tengo que ir al patio, tengo los niños encima, ¿verdad? Ese momento donde en otras circunstancias no te imaginarías al CEO de la organización contando algo como eso, pero lo hace cercano, lo hace humano. Él dice, sí, para mí también es difícil, pero es el camino que hemos encontrado para intentar sortear ciertos obstáculos. Entonces, aprovechemos eso también. ¿Por qué? Porque todos estamos transitando por eso. Y dicho eso, eso me lleva ya para ir cerrando esta conversación al tercer punto que les quería compartir, que es todas las estrategias que tienen que ver con Employee Advocacy, que no son otra cosa más que los embajadores de marca, de cómo nosotros, una vez que nos hemos preocupado por escuchar a la gente, por comprender sus necesidades, por saber qué necesitan, por sumarle su bienestar, por sumar a esas dinámicas de comunicación saludables dentro de la organización, cómo nosotros podemos capitalizar toda esa confianza y compromiso de nuestra gente de cara a otras audiencias, ¿verdad? Entonces, acá también hay casos muy interesantes donde vemos el valor de tener esa voz auténtica de la marca. ¿Por qué? Porque sabemos que las personas confían más en alguien que trabaja en una empresa que en la publicidad de esa empresa. Entonces, si nosotros nos estamos preocupando por generar ese contenido de valor que suma a la vida de las personas y tenemos una muy buena estrategia de embajadores de marca interno, eso también nos puede sumar confianza y credibilidad de cara a públicos externos y que ese contenido que estamos pensando ahora mismo, por ejemplo, para darle a un colaborador herramientas prácticas para manejar situaciones de ansiedad, y la persona dice, wow, esto lo hice, me ayudó mucho y sé que todo el mundo está pasando por una situación similar, lo voy a compartir y que alguien más diga, hey, que hoy en esta empresa esas herramientas que da y así mil cosas que podemos pensar. Puede ser también un mensaje externo poderoso que tenga un impacto positivo en ese brand awareness, en el valor de nuestras marcas y que gracias a software que hoy existe, que hay muchas plataformas hoy en día en el mercado
para tener estas estrategias de Employee Advocacy, donde nosotros inclusive podemos identificar cuál es el valor de ese compartir del colaborador en sus propias redes sociales, cuál es el alcance que tiene, cuánto nos hubiera costado, ¿verdad? Finalmente ahí vemos que ese contenido de valor no solo le suma a la empresa, sino que también cuando es muy bueno el contenido, si yo lo comparto, ese buen contenido de mi empresa, eso me va a sumar también a mi perfil digital, de manera que invertir en nuestras personas es también invertir en nuestros clientes. Es decir, que todos estos esfuerzos de comunicación interna, nosotros podamos elevar ese impacto hacia lo externo. En plataformas de Employee Advocacy existen muchas en el mercado, está Connect Teams, Sociable, HotSuite, Amplify, es decir, hay muchas opciones, puede ser que ustedes ya utilicen alguna o no necesariamente. Lo interesante de estas plataformas también es que nos permiten pues hacer muy fácil que nuestra gente pueda compartir el contenido, y por eso acá pongo estos 3 conductores del comportamiento humano, que si algo es relevante, es atractivo y es fácil, es más probable que yo lo haga. Entonces, hagámosle fácil a la gente que pueda compartir contenido que hemos curado previamente, que hemos identificado que también puede tener un valor hacia lo externo, y hagamos que sea fácil compartirlo. Y ya hoy inclusive podemos calcular, ok, ¿cuál es el alcance de eso? Y tenemos una red muy importante de multiplicadores dentro de la organización, porque si una organización tiene 100 personas, pues cada una de esas personas tiene sus propias redes de contacto, sus propias redes sociales, puede ser un enorme amplificador de nuestro mensaje. Entonces, vean ustedes cómo nosotros acá también tenemos una oportunidad bien, bien linda, bien interesante de que todo ese valor que nosotros le estamos dando a la gente pueda saltar y agregar también valor a otras audiencias, de forma que la marca salga de esto mucho más fortalecida. Y en resumen, aquí les cuento así, aunque he ido mencionando durante la charla, denme un segundo. ¿Ok? Algunas de las herramientas que hemos utilizado en Porter Novelli para hacer esto, en el caso de trabajar con las personas, hemos trabajado, por ejemplo, con kits de comunicación intrapersonal, con herramientas para mejorar ese diálogo interior, para identificar situaciones que pueden ser limitantes para las personas y cómo transformarlo. También con algunas sesiones de fortalecimiento de soft skills, de inteligencia emocional, de self-awareness, que le permitan a la persona pues sentirse mucho más robusta y con herramientas e insumos que puede utilizar de forma muy práctica. Con los líderes también hemos hecho pues training para líderes, es decir, démosle herramientas al líder. El líder probablemente tiene muy buenos skills de comunicación, pero esto es como los atletas, ¿no? Que hay que entrenar, y un atleta entrena para ser el mejor, de darles herramientas para que puedan elevar esas capacidades y ponerlas al servicio de la gestión de esta situación que puede ser bien compleja. Hemos hecho también retos de autoconciencia del equipo, donde los líderes también entran en un proceso reflexivo para considerar, ok, sus objetivos, cuál es el grado de progreso, si los procesos que nosotros utilizamos para trabajar nos permiten alcanzar esos objetivos, cuáles son las presunciones que manejamos, qué es cierto, qué no, qué podemos reinventar, y que también veamos cuáles son las contribuciones de las personas a los equipos, y eso permite pues que trabajen de forma mucho más fluida e incluso acercarlos más. A nivel organizacional, muy importante el tema de evaluar, de diagnosticar cuáles son los formatos, las acciones que hemos hecho hasta ahora, cómo le podemos dar vuelta, porque ya ahora mismo el tema de estar full dependiendo de la computadora es complejo, ¿verdad? Ya hay mucha gente que dice, ya estoy fatigado del Zoom. Yo por eso además les agradezco enormemente este espacio, porque sé que ya estamos, ¿verdad? Como un poco superados a ratos con este formato de que estamos tanto tiempo en la pantalla. Entonces, ¿qué hemos hecho? Incluso algunas de estas acciones las hemos transformado para que sea un podcast que la gente escucha en un momento específico, con un libro de ejercicios físico donde puede reconectar con la escritura y pensar en estos mismos temas, pero no necesariamente a través de un webinar, sino utilizando y explorando también otros formatos que nos permitan despejarnos un poquito. También a nivel organizacional es posible ver, ok, cuáles son las necesidades de mi organización en particular,
cómo están las dimensiones del bienestar en general. Si recuerdan estas 6 dimensiones que les compartí antes, podemos hacer un assessment para ver a nivel organizacional, ok, lo que está más crítico son las emociones positivas y la salud mental, por ejemplo. Entonces, prioricemos acciones para atender esos pilares específicos. También haciendo mediciones de cultura emocional, un poco para ver, ok, sabemos que es un tiempo de incertidumbre, pero identifiquemos cuáles son las emociones más limitantes y complejas que la gente está sintiendo y qué podemos hacer para abordarlas. También hicimos este Reboot Guide, que no es otra cosa que un landing page, donde concentramos toda la información de la organización relacionada con el regreso a las oficinas, o todavía no, o cuándo se prevé, o cómo vamos a funcionar, qué está haciendo la organización para tomar previsiones de que el espacio esté desinfectado, seguro, etcétera. Es decir, un solo lugar donde la gente pueda encontrar fácilmente la información más relevante sobre cómo se prepara la organización o qué acciones está tomando la organización con respecto a temas de salud, seguridad e higiene, que también ha tenido mucho éxito. Y aquí abajo, pues de forma transversal, pensar en esas plataformas de Employee Advocacy que nos permiten darle un contenido de valor a la gente, pensando también en que eventualmente lo pueda compartir en sus propias redes sociales con otras audiencias y que le sumemos aún mucho más valor a la marca, a la organización. Yo les diría que lo más bonito de todos estos procesos ha sido ver que la gente, departamentos de comunicación, de recursos humanos, gerentes generales, tienen una preocupación genuina por cómo nos damos todos la mano y salimos de esto. Y en ese sentido, y como seres humanos y tan sociales, la comunicación es fundamental para que podamos atender esas tareas y esos retos. Así que, sin más, y para respetar el tiempo, pues me gustaría saber si tienen pues alguna consulta en particular, pero es un poco lo que les queríamos compartir de lo que hemos estado viendo en temas de comunicación interna con retos súper cambiantes. Nuestros clientes pues ya teníamos planes para este año y hubo que darle vuelta prácticamente que a todo, pero eso también es un reto y lo asumimos con alegría y con ese entusiasmo de saber que de verdad a través de la comunicación nosotros tenemos una enorme posibilidad de sumarle valor a la vida de las personas y eso creo que es algo que no nos podemos olvidar en ningún momento. Así que por acá. Hola, creo que sí, creo que Cintia ha recogido algunas de las preguntas que sí han enviado los participantes a través del chat para que te las hagamos llegar y podamos ir respondiendo a cada una de ellas. Buenísimo. Sí, por el momento tengo una que preguntan por acá. Quisiera hablar un poco más sobre las herramientas de comunicación interpersonal y qué podemos lograr con eso. ¿Intrapersonal o interpersonal? Interpersonal. Interpersonal, de las herramientas para los equipos. Ok, bueno, acá les diría, hemos empezado en primera instancia a trabajar mucho con las personas. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo tengo mejores herramientas como persona, para mi propia comunicación y cómo concibo yo el valor de esa comunicación de cara a mi equipo, pues por supuesto voy a tener mejores posibilidades de tener esa dinámica mucho más fluida, mucho más productiva. Y si todos en la organización estamos participando en una iniciativa similar, pues con mucha más razón. Entonces, en el tema de comunicación interpersonal nos hemos enfocado ahora mismo con especial énfasis en los líderes. ¿Por qué? Porque, como les decía, están enfrentando situaciones muy complejas. Entonces, ¿qué hemos hecho con los líderes? Sesiones de trabajo donde ellos han podido explorar un poquito, bueno, cómo están ellos mismos, pero luego qué retos tienen de cara a sus equipos. Les hemos dado, por ejemplo, guías sobre cómo abordar conversaciones difíciles, es decir, uno como que dice, ok, yo sé que mi equipo se está sintiendo mal, la gente está, pero ¿qué les pregunto? Porque lo de cajón es, ¿y qué? ¿Cómo estás? Por ejemplo, aquí en Costa Rica, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo pura vida. Y nos quedamos ahí. Y lo cierto es que tenemos, ¿verdad? Una gran cantidad de cosas que quisiéramos sacar a la superficie. Entonces les hemos dado algunas guías de, bueno, ¿cómo usted puede con 4 preguntas ayudarle a su equipo a
tratar esas emociones, a que lo saquemos, a que lo podamos conversar y que podamos seguir adelante, por ejemplo. Entonces, lo que hemos procurado es sobre todo darles como esa guía de cómo pueden comunicarse con sus equipos y también algunas herramientas muy puntuales para el propio manejo de su estrés, de su ansiedad, que eso está siendo reportado con bastante frecuencia, ¿verdad? Que la gente dice, bueno, yo estoy siendo funcional, pero tengo momentos del día que son muy complejos. También recordemos que esta crisis, pues todos la estamos viviendo diferente, ¿verdad? Hay gente que tal vez está en un espacio físico muy reducido, con niños en casa, con reducciones de jornada, está recibiendo menos ingresos, es decir, es un cóctel bien complejo. Y si bien es cierto, la organización no puede aspirar a resolverlo todo porque sus capacidades son limitadas, sí que creo que desde la organización podemos hacer esfuerzos para que desde la comunicación sumemos a que la persona lleve esto un poco mejor, ¿verdad? Entonces, para nosotros los líderes han sido un público muy clave porque están como entre esas dos presiones, ¿verdad? Que les demandan información, inclusive el líder puede ser que tenga acceso a información privilegiada que su equipo aún no y que le genera un mayor nivel de estrés y de ansiedad. Entonces sí, digamos, les tenemos algunos ejercicios de eso de manejo de la ansiedad, de cómo abordar conversaciones difíciles, de cómo dar feedback a una persona que sabemos que tenía un performance 100 y tal vez ha bajado dramáticamente y sabemos que está relacionado con eso. Bueno, ¿cómo abordamos eso? Esto también es importante para todos quienes están acá conectados. Lo hemos hecho muy de la mano también con departamentos de recursos humanos. Es decir, esto es bastante compartido con la gente de recursos humanos, con comunicación, para que podamos darle esas herramientas. Entonces nosotros utilizamos, digamos, diferentes metodologías, hemos hecho Team Canvas, hemos tenido este tema de las 4 preguntas, ejercicios, digamos, también de programación neurolingüística para tener un diálogo más positivo, en fin. Lo que les diría es, animémonos y anímense, ¿verdad?, a valorar este tipo de acciones, porque de verdad que si uno lo piensa desde su propio espacio personal, todos necesitamos en este momento sentir que estamos juntos y que vamos hacia adelante. Ok, la otra pregunta es, en términos de comunicación interna de esta reinvención frente a la nueva normalidad, ¿qué canales o formatos sugieres para poder llegar de manera efectiva al cliente interno, tomando en cuenta que hay una situación de información y hay que crear el equilibrio? Ok. Es interesante porque en comunicación siempre estamos preocupados por cuál es el canal, cuál es la plataforma, ya sea, por ejemplo, las tradicionales, si tenemos el correo, la intranet, el boletín. Luego hemos también transicionado a redes sociales corporativas. Podemos también tener plataformas de employee advocacy. Es decir, acá lo que les diría es, no es tan importante el canal como la preparación de ese contenido que sepamos que responda a la necesidad de la gente. Entonces, yo les diría que ahora mismo lo principal es favorecer esas instancias de escucha. Hagamos sesiones, hagamos encuestas, pero salgamos a escuchar a la gente. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contenido de valor, da igual si me llegó por el correo electrónico o por la red social corporativa. Si para mí como persona en este momento eso tiene valor, no va a ser tan relevante a través de cuál canal. Otra cosa muy importante en tiempos de crisis, y todo hay que decirlo, no estamos para irnos necesariamente a comprar nuevos canales, hacer nuevas inversiones. Es decir, ahora mismo se trata de jugar con las herramientas que tenemos disponibles y hacer el mejor uso de ellas. Entonces, si me pidiera una sugerencia, yo les diría, ahora mismo preocupémonos por eso, por escuchar, por diagnosticar, por obtener insight de la gente para identificar cómo le podemos sumar valor y los canales, pues a través de lo que tengamos más inmediato, ¿verdad? Probablemente con equipos a distancia, a lo mejor hay organizaciones que ya tenían muy aterrizadas sus herramientas y entonces están, no sé, en Teams y tienen su chat. Es decir, aquí también hay muchas herramientas. Usemos lo que tenemos. Esto es un poco como reinventarnos en la cocina, ir a la alacena y decir, ok, ¿qué ingredientes tengo?
y ponernos creativos. Aquí va a exigir también de nosotros como profesionales en comunicación mucha creatividad, pero lo primero es escuchemos a la gente, sepamos cómo se siente, entendamos qué necesita y ya, si nosotros podemos crear un contenido, unas informaciones de valor, unas herramientas prácticas, esto ni siquiera es que necesita mucho presupuesto. Les digo, por ejemplo, trabajo con líderes, este ejercicio que hemos hecho de 4 preguntas para que trabajen con sus equipos, eso no requiere presupuesto. Eso es una conversación. Eso es llamarte por teléfono, eso es hagamos un Zoom, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo más importante sobre todo ahora es identificar cuáles son esos espacios donde nosotros podemos sumar valor, con qué temas, y ya lo del canal, creo que un poco ahora mismo en estos tiempos es trabajar con lo que tenemos disponible en la organización. Ok, la otra pregunta es muy difícil hacer entender al cliente que aunque estemos trabajando en casa, debemos tomar un horario como de oficina, porque muchas veces son las 7 de la noche y están pidiendo cosas. ¿Cómo hacerle entender que necesitamos nuestro tiempo familiar? Y acá se referirá al cliente externo o al cliente interno, porque podemos tener de los dos. Pero bueno, yo creo que en cualquier caso, me parece que con el cliente externo es un poco más fácil de manejar en el sentido de nosotros aún podemos hablar de horarios de atención o de espacios de atención, y hablarlo abiertamente. Es decir, no tengamos miedo tampoco, si bien nos debemos al cliente, también hay que poner esos límites, ¿verdad? Ahora, con un discurso muy, ¿verdad? Muy pensado, muy preciso, para poder ir, que no se nos acostumbren, ¿verdad? Porque ahora mismo no sabemos en cuánto tiempo vamos a volver a la normalidad. Entonces puede ser, no sé, que pasemos trabajando desde casa, sabe Dios cuánto tiempo, y no vamos a tener a los clientes a las 8 de la noche encima, tal vez, ¿verdad? Y con el cliente interno, que creo que ahí pueden haber mayores niveles de complejidad, ¿verdad? Porque somos compañeros y yo sé que estás en tu casa y que acabas de cerrar la compu porque me acabas de responder un mail. Ahí creo que también hay un tema que debemos abordar en la organización y desde las altas jefaturas también de cómo vamos a funcionar. Y esa es una conversación un poco como en casa, que cada casa deberá crear sus reglas, pero hay que hacerlo porque puede ser que, ok, yo tengo un poco más de flexibilidad en el sentido de, ok, antes yo tenía una hora de almuerzo, pero es que ahora necesito 2 porque voy a almorzar, pero voy a poner al día a los niños con las tareas, pero luego repongo la otra hora. Es decir, creo que tenemos que propiciar como equipo tener conversaciones sobre, ok, ¿cómo vamos a funcionar? ¿Verdad? Entonces ahí, vean, esa pregunta es claro ejemplo de por qué necesitamos comunicarnos abiertamente y poder poner sobre la mesa estos temas que para todos son importantes. A lo mejor alguien no necesita 2 horas de almuerzo para eso porque vive solo en su casa, necesita solo media, pero bueno, vamos a tener que poner dentro de los equipos esas reglas del juego. Entonces, por ejemplo, nosotros con uno de nuestros clientes también atendimos ese tema y eso fue generar una sesión para, pongamos las reglas del juego de cómo vamos a funcionar. Porque no está escrito, porque la política lo que decía es usted trabaja 8 a 6, pero claro, si estás pensando en la oficina, ahora ya todo cambió. Entonces nos hace falta, lo que les decía, el tema del derecho a la desconexión y de que la organización reconozca que estamos desempeñando múltiples roles en el mismo espacio físico. Entonces eso demanda unas conversaciones para decir, ok, hasta dónde vamos a ser flexibles y que no cada quien lo interprete a su gusto. Porque yo puedo decir, ah, no, yo repongo la hora después, entonces, pero alguien te puso reunión a las 12:30 o a la 1. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Y eso requiere también de que como organización seamos muy transparentes en decir, bueno, conversemos de esto. Y eso, ¿a qué va ligado? A entender las necesidades de la gente, ¿verdad? ¿De qué necesita? Necesito acomodarme en 10 horas con que tengo que también supervisar a niños de edad escolar haciendo tareas y preguntándome, ¿verdad? Esas conversaciones hay que tenerlas dentro de la organización. Ok, la siguiente pregunta. ¿Cómo se podría intervenir con el agotamiento físico de los colaboradores por estar en la computadora todo el día? Nosotros, de hecho, hemos hecho incluso ejercicios, guías de ejercicios sugeridos. Hay clientes que han, por ejemplo, dado opciones de clases de yoga, zumba, etcétera, durante horario de oficina, un poco para que la gente
se levante de su escritorio. Creo que aquí es una buena oportunidad también para que la organización, y esto entra mucho dentro del pilar de la salud, que la organización dé información sobre, por ejemplo, ejercicios para cuidar la postura, ¿verdad? Porque tal vez yo me fui a trabajar a mi casa y tengo la computadora, pero estoy trabajando en la silla del comedor, que es muy bonita para el almuerzo de media hora, pero es terrible para 8 horas de trabajo. Entonces, empresas que, entendiendo esa necesidad, han dicho, bueno, yo podría sufragarles una parte de comprar una silla adecuada. ¿Sí o no? A lo mejor la empresa tiene esas posibilidades, a lo mejor no. O lo que voy a hacer es darles algunos ejercicios físicos muy puntuales para prevenir el agotamiento o, por ejemplo, las recomendaciones, que a veces uno no piensa en esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia. De hecho, ahora mismo que ustedes me lo preguntan, yo estoy cometiendo un gran pecado porque tengo la computadora puesta de forma que no estoy lineal con el ángulo de visión y eso está comprobado que fatiga el cuello. Entonces, pero bueno, hoy no lo estoy usando, pero por ejemplo, parte de trabajar desde mi casa, ¿qué fue? Un tema de estos para poner la computadora para poder mantener el ángulo de visión correcto, la postura, la espalda, los brazos. Es decir, si la organización me habla de esas cosas, de esos consejos, de esos tips, yo entiendo que es que me está también cuidando en esa parte. Entonces, acá puede entrar desde recomendaciones para, no sé, salga y le da la vuelta a la cuadra cada cierto tiempo, ejercicios de estiramiento, temas ergonómicos, ¿verdad? De su silla, del tema donde tiene puesta la computadora, del mouse. Es decir, hay muchísima información hoy en línea. Nosotros también lo hemos hecho para clientes, de armar guías de sugerencias para cómo evitar esa pesadez. Y por eso, de hecho, es que también empezamos a explorar otros formatos para llevar a cabo acciones de comunicación que no estuvieran ligados a la computadora. Porque puede ser que si hoy encuestamos a la gente y le preguntamos, bueno, ¿y qué tal las clases de Zoom, de cocina, de coctelería? Y hay gente que te dirá, no quiero una clase más en Zoom porque ya tuve 27 reuniones, no puedo más. O hay gente que dice, hey, la clase de yoga me viene fantástico porque me ayuda a relajarme, ¿verdad? Pero ¿por qué pasa esto? Porque escuchemos a las personas y sepamos qué piensan, qué necesitan, qué les vendría bien, cuáles son sus principales dolencias también. Pero sí, la organización definitivamente ahí tiene una oportunidad de dar información relevante para evitar ese agotamiento físico, porque claro, además es que uno se siente y se le va el tiempo volando y como está solo de repente, no es como antes, que en la oficina te llega a buscar a alguien, te levantás, fuiste al baño, fuiste por un café, ¿verdad? Teníamos otra dinámica física que probablemente ahora mismo ya después de estas semanas estamos resintiendo ya con mayor frecuencia algunos. Otra pregunta. Una de las cosas más preocupantes es la falta de empatía de empresas y líderes hacia las personas trabajando en casa. Y la mujer es un caso específico, pues que probablemente se hace cargo de más cosas en su casa. ¿Cómo se hace para que la empresa comprenda y sepa distinguir entre lo urgente y lo importante? Creo que ahí también es importante, es súper cierto y es además muy lamentable porque a las mujeres por lo general nos recae una gran cantidad de trabajo del hogar, que es que esa es la triste realidad, que tenemos que ir trabajando en contra de eso, sí es verdad, pero hoy lo cierto es que sucede muchísimo. Entonces, muchas mujeres estamos con esa presión de estoy en casa, aquí detrás de la puerta tengo al niño tocándome la puerta, mamá, la tarea, ya haciendo hora de almuerzo, ¿verdad? Y como que todo eso suele recaer en las mujeres. Creo que es importante que la organización se preocupe por entender cuáles son los retos que está teniendo la gente al trabajar desde casa. Es decir, mi organización tiene un 50-50 de personas, 50 hombres, 50% mujeres, y las mujeres están reportando mayores grados de fatiga porque tienen todo lo del hogar y el hombre no. O soy una organización que tiene un 80% de mujeres, un 20% de hombres, exactamente la misma situación de recargas de labores domésticas, y por ende mi problema es aún mayor porque estoy más compuesto tengo más mujeres en la organización. Aquí es importante saber, necesitamos ir y escuchar y saber cómo está la gente viviendo este momento en particular. ¿Por qué? Porque entonces si yo sé que tengo un montón de mujeres con ese montón de responsabilidades, puedo pensar en cosas como, ok, es hora de hablar de un
cambio en ciertas políticas, vamos a poner unas reglas del juego distintas en relación con la cantidad y frecuencia de reuniones, ¿verdad? O vamos a dar espacios para, ¿verdad? Que usted va a tener un espacio en la mañana en la que usted puede desconectarse porque sé que tiene que atender niños en casa, ¿verdad? Y esos van a ser los nuevos beneficios que las empresas tengan que darle a su gente, porque antes un beneficio era, tenés 2 días de teletrabajo, por ejemplo. Ahora díganme ustedes qué empresa va a vender necesariamente como un beneficio el teletrabajo, ¿verdad? Se volvió algo que tuvimos que hacer de forma, si se quiere, forzada. Entonces, es muy importante que la empresa se preocupe por entender cuál es la necesidad de su público, o sea, cómo estamos, porque puede ser que también hay hombres que les toquen en ciertas labores o yo qué sé, pero entonces un poquito es comprender cómo está la gente viviendo este periodo particular trabajando desde su casa y cuáles son los retos que está experimentando. Son exceso de labores domésticas, es cuidado de niños, es que estoy solo y mi salud mental se ve comprometida, que también puede ser una opción. Es decir, tenemos de todo en las organizaciones, no porque alguien necesariamente esté solo en casa es que está feliz de la vida, ¿verdad? Sino que más bien puede estar teniendo unos retos bien importantes. Entonces, en cualquiera de los casos, lo importante es ir, ver cómo está mi gente, entender cómo está viviendo en este momento. Cuando ya yo tengo esa foto, cuando ya yo sé a dónde le aprieta el zapato a la gente, yo puedo identificar, ok, como organización, ¿cómo puedo yo ayudarle a la gente a estar mejor? Pero si yo no lo escucho y no lo sé, o no lo sé con exactitud, o me lo imagino, o tengo suposiciones, porque además recordemos que cada quien tiene suposiciones que se derivan de su propio modelo mental y su propia visión de mundo. Entonces, a lo mejor desde mi modelo mental y mi visión de mundo, hay unos factores que es que yo no me imagino. Yo no me imagino que alguien está cuidando un adulto mayor en casa, porque yo no tengo adultos mayores cercanos, o, ¿verdad? Hay muchísimas variables que pueden estar en este momento las personas enfrentando en casa. Entonces, yo les diría que es súper importante que la organización entienda, ok, tengo un teletrabajo forzado, tengo mucha gente en casa, no sé cuánto tiempo va a tomar esto, puede ser que inclusive considere aumentar y extender los esquemas de teletrabajo en el futuro. Ok, entendamos los retos que eso trae. ¿Dónde la gente siente que eso le impide funcionar al 100 o tener su performance de siempre, sumarse absolutamente a todas las reuniones que nos piden? Creo que es un momento también para ser mucho más prácticos, empezar a repensar, y esto también que nos involucra mucho en comunicación. Consejos de cómo evitar reuniones que pudieron ser un mail, ¿verdad? O sea, empecemos a quitarnos reuniones que son innecesarias y démosle también herramientas a la gente para que lo pueda hacer mucho mejor. Es decir, vayan con su agenda de reunión y para esto tenemos 25 minutos sharp y a los 25 minutos se acabó. De hecho, aquí yo estoy acongojada de que ya nos pasamos un poquitito y sé que ustedes tienen también sus espacios y sus cosas que hacer y va siendo otro momento, pero creo que también como comunicación podemos sumar a eso. Es decir, recomendaciones para emails rápidos, bien redactados, al punto, reuniones, solo las necesarias, con agenda bien planificadas, ¿verdad? Para que nos ayudemos entre todos a navegar esto de forma mucho más fluida. No te escucho, Cintia. Creo que estás en mute. Ya, ahora sí. Ok, vamos con otra. En estos tiempos, muchos colaboradores se sienten desmotivados. Los equipos de comunicación interna tienen que hacer un gran trabajo para cambiar esto. A ver, la motivación se compone de muchos factores. Hay que partir de una realidad y es que estamos viviendo un momento muy complejo donde no necesariamente la organización va a poder resolverle todo a las personas, ¿verdad? Eso hay que aceptarlo porque la realidad ahora mismo está siendo muy compleja. Yo les diría, y creo que parte de las cosas que podemos hacer y que tiene un gran valor es ayudarle a la gente a replantear su propio diálogo interior, a trabajar en esos skills y esas habilidades que va a necesitar en el futuro para ser más flexible y abierto al cambio, porque si algo nos ha dejado claro COVID-19 es que nadie las tiene todas consigo
Y solo las personas que sean de verdad más capaces de tener esa flexibilidad, esa apertura de mente, esa chispa van a poder ir, ¿no? Hacia adelante. Entonces, claro, si esta situación particularmente me ha agobiado mucho, me siento súper desmotivado y empiezo a notar, hagamos un ejercicio muy rápido y ustedes hoy déjenselo de tarea. Piensen en qué se dicen a ustedes mismos, porque todos tenemos esa conversación, algunos con un grado más alto que otro, pero piensen en qué se dicen a ustedes mismos y empiecen a ver patrones durante un día. Puede ser que yo me dé cuenta de que durante todo el día esto es terrible, estoy agotado, qué difícil, o sea, puede ser que mi propio diálogo interior no está siendo de utilidad. Entonces, ¿cómo cambio yo eso? Y es posible empezar a cambiar ese diálogo, empezar a trasladar, digamos, irnos de una conversación a otra, y eso tiene impacto en nuestro bienestar personal. Tiene inclusive efectos hasta físicos, porque puede ser que en momentos donde estamos súper ansiosos, y a ver, y yo se lo digo, digamos, desde una perspectiva personal, yo con todo este tema de la cuarentena he tenido días muy buenos, he tenido días que no son tan buenos. Y, por ejemplo, a mí, ¿qué me funciona? Que hemos también compartido con algunos clientes. Bueno, por ejemplo, temas de meditación. Que hay gente que dice, no, eso es que yo no hago yoga. Y no, yo no soy una persona como muy espiritual y eso de la meditación no es lo mío. No, nosotros podemos hacer ejercicios de respiración, de postura, que tienen un efecto en nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el que nos permite bajar revoluciones, disminuir nuestra frecuencia cardíaca, ¿verdad? Porque todos tenemos situaciones que nos generan incertidumbre. El mismo hecho de pensar, ¿será que me despiden mañana? Si yo estoy todo el día, ¿será que me despiden mañana? ¿Será que me despiden mañana? ¿Será? Por supuesto que voy a tener una afectación. Y a ver, y no por yo tener un diálogo positivo, quiere decir que voy a estar exento de que me despidan mañana, porque eso puede suceder. Pero el punto es cómo empezamos a identificar patrones de pensamiento, de diálogo interior que nos están siendo limitantes, que están, digamos, poniendo una traba ahí a nuestra sensación de bienestar y cómo podemos empezar a transformarlo con cosas muy prácticas y sencillas. Entonces, les diría que eso es súper importante, digamos, en términos de motivación. Una buena herramienta puede ser, démosle espacio a la gente para que explore cómo puede mejorar en estos aspectos, ¿verdad? Entonces, también muy importante, el lenguaje que usamos dentro de la empresa. Todo es un caos, qué terrible. O sea, es decir, mi diálogo interior se está sintonizando y poniendo en línea con una empresa que todo es caos, que todo es terrible, que todo es malo. Puede ser. Entonces, ok, ¿cómo podemos darle vuelta a eso? ¿Cómo podemos repensar el discurso? De nuevo, las palabras crean nuestra realidad. Entonces, seamos muy cuidadosos también. Bueno, veamos cuál es el diálogo que está sucediendo dentro de la organización y pensemos en cómo podemos hacer que sea mucho más productivo, mucho más de esperanza, ¿verdad? Y recordemos también que muchas empresas se han creado en contextos de crisis, grandes oportunidades se han creado en contextos de crisis. Hablaba hace pocos días con una amiga mía muy querida, comunicadora también, que me decía, estoy segura de que es que hay oportunidades que van a venir a partir de la crisis de COVID-19 que es que hoy no estamos viendo. Y probablemente así será. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desde el lenguaje, en la organización, en cada comunicado, en las reuniones del equipo, cómo podemos empezar a hacerlo mucho más positivo para podernos sintonizar? Le damos herramientas a la gente para que también trabaje ese diálogo propio y empecemos a tener un entorno, ¿verdad? Mucho más amigable en medio de una situación que está resultando bien compleja para las organizaciones, sin duda. Bueno, estimada Carlita, para ir concluyendo, las preguntas serán contestadas a través de sus correos de ustedes dos, de estimada Digna y usted, para poder compartírselas. Y Claro. pues pedimos disculpas a los participantes, pues que no logramos completar pues todas las preguntas Pero y respuestas. ahí Pero estamos. sí va. Y de hecho, Correcto. Hola. muchas personas me han escrito que si les podemos compartir luego la grabación. Entonces, no sé si va a quedar tal vez en en algún canal Hola. que tengan con las personas o a través. Vamos. Hola, Sí, vamos a subir todo el webinar a través del sitio de Porter Novelli Nicaragua
y va a estar disponible. Sí, nosotros Una vez también que ya tenemos concluyamos también, Cadín tiene su sitio, ¿verdad? sí, nuestra página en YouTube tenemos nosotros. Exacto. Sí. No, Pues pues lo que nos decía Cintia es que hay algunas preguntas que han estado haciendo algunas empresas. Sí. Entonces, Cintia nos las va a trasladar y luego nosotros vamos a comunicarnos directamente con las personas que han hecho preguntas para ver en qué más les podemos apoyar o ayudar y continuar esta conversación, ¿verdad? Que apenas empezó, Carla, muchísimas gracias. Ha sido exhaustiva y yo creo que hemos tocado un tema súper importante hoy que tiene que ver con el centro, con la persona, es decir, con lo que cada uno somos y es precisamente una de las cosas que ha estado haciendo Porter Novelli, es decir, tratar de ofrecer servicios que generen un impacto positivo siempre en las personas y en los negocios. Es decir, tenemos que pensar en las personas y en nuestro negocio y eso es lo que estamos haciendo, impulsando a través de diferentes productos y servicios, acciones, actividades que puedan contribuir a los negocios a poder operar dentro de esta nueva realidad, pues que se nos ha impuesto, que ha venido, que nos ha caído, pero que nos ha obligado también a adaptarnos y que como todo es un proceso positivo que nos ha ayudado a crecer. Entonces lo que queremos es crecer juntos, poner, como les decía, la orden, muchos de estos talleres, de estas modalidades, herramientas que tenemos disponibles a través de Porter Novelli y reiterarles nuestra invitación siempre a ver el centro que es la persona. Es decir, todo esto nos ha vuelto a colocar a nosotros como decía Carla, a un nivel donde las personas somos los más importantes. Sí tenemos el activo, las empresas son súper valiosas, pero lo más activo que tenemos, lo más valioso que nosotros tenemos en este momento y que las empresas tienen somos nosotros. Son nuestros equipos, son las personas con las que todos los días estamos trabajando. Y si nosotros como líderes, digamos, o como trabajadores, o desde la posición que estemos, no estamos bien, no vamos a producir ese impacto, ¿verdad?, que necesitamos. Nos tenemos que cohesionarnos, que es estar saludables en la medida de lo posible y cuidar eso. Ese es nuestro tesoro en este momento. Entonces nosotros, eso es lo que queremos hacer, contribuir desde la comunicación, como decía Carla, y sumarle ese valor a la vida de las personas y a la de nuestros trabajadores. Yo agradezco nuevamente a la Cámara de Industria por haber facilitado este espacio, a Carla Espinosa, que es nuestra especialista, que está trabajando en estos proyectos de comunicación interna para las diferentes oficinas de la región. Lo trabajamos localmente, siempre con la ayuda del equipo regional, y a todos ustedes que se mantuvieron conectados, los que nos acompañaron desde el inicio hasta el final y los que no pudieron quedarse también, comprendemos. Ya estamos en la hora que les habíamos ofrecido y así que muchas gracias y esperamos pues poder apoyarles en lo que necesiten. Sí, yo igual agradezco a ustedes, estimada Carla y doña Digna, ¿verdad?, por habernos apoyado en esta charla. Y pues también agradezco también a los participantes que estuvieron con nosotros desde el inicio hasta ahorita. Pues agradecemos de parte de Cámara de Industrias de Nicaragua y Centro de Formación Empresarial. Esta charla va a estar subida en nuestra página de YouTube. Salimos como Centro de Formación Empresarial CADIN. También les invito a los participantes a seguirnos en la página de nuestro Facebook, que vamos a continuar con más charlas con personas pues también que son temas relacionados a los que estamos viviendo actualmente ahorita. Y también recordándoles que estamos adscritos al centro de INATEC para que también aproveche su fondo y estamos disponibles. Mi nombre es Cintia, por si gustan también que le compartamos lo que la estimada Carla dio, yo lo tengo por correo y mi correo es capacitacion@cadin.org.ni y estoy disponible para ustedes, estimados. Y les agradezco, estimada Carla y estimada Digna, por haber compartido esta charla que fue muy productiva para nosotros como CADIN y también para los participantes. Gracias, Cintia, más bien. Ok, buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao.